Buenos días para todos, Dios les bendiga. Hoy viernes 19 de junio. Gracias por conectarse en esta mañana, gracias por ver los videos con posteridad, gracias por compartirlos. Lo más importante es que podamos compartir estas reflexiones y muchos puedan ser edificados con ellas. Les comento empezando por mí, yo soy el primer edificado cuando hago esto, cuando estudio, cuando lo comparto, porque aprendo muchas cosas y sobre todo tengo la inmensa satisfacción de saber que alguien lo está escuchando y que Dios puede hablar y va a hablar a través de su palabra y habla a la persona que lo escuche. Eh, Nada, comencemos y oremos en esta mañana para que su palabra nos hable. ¿Eh? Padre Celestial, gracias por este tiempo que nos regalas hoy, gracias por tu palabra preciosa. Gracias Señor Padre Celestial porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, Señor. Y traspasa, Señor, nuestro corazón y cierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Señor bendito, Padre bueno, Dios todopoderoso, Rey de gloria, Rey de majestad. En esta mañana, Señor, te pido, Dios, que esta palabra hable a cada corazón, a cada vida, empezando por la mía, Señor, que no sean solamente palabras, Señor, de sabiduría humana, sino que tu palabra poderosa hable a nuestros corazones, que sea la palabra hablando, que no sea, Señor, mi persona hablando, Señor, sino tu palabra hablando a nuestros corazones, Señor, todos a los pies tuyos, Señor. Esta mañana te damos gracias, en nombre de Jesús, amén. Ok, vamos a continuar nuestra lectura del Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 18 y vamos a leer desde el versículo 12 hasta el versículo 27. ¿Listo? Aquí yo cuadro una cosita para comenzar la lectura. Y listo. Listo. Ok. Dice, así que los soldados, el oficial que los comandaba y los guardias del templo arrestaron a Jesús y lo ataron. Primero lo llevaron ante Anás, ya que era el suegro de Caifás, quien era sumo sacerdote en ese momento. Caifás era el que les había dicho a los otros líderes judíos, es mejor que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo siguieron a Jesús. Ese otro discípulo conocía al sumo sacerdote, así que le permitieron entrar con Jesús al patio del sumo sacerdote. Pedro tuvo que quedarse afuera, junto a la puerta. Entonces el discípulo que conocía al sumo sacerdote habló con la mujer que cuidaba la puerta y ella dejó entrar a Pedro. La mujer le preguntó a Pedro, ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? No, le contestó Pedro, no lo soy. Como hacía frío, los sirvientes de la casa y los guardias habían hecho una fogata con carbón. Estaban allí de pie junto al fuego calentándose, y Pedro estaba con ellos también calentándose. Adentro, el sumo sacerdote comenzó a interrogar a Jesús acerca de sus seguidores y de lo que les había estado enseñando. Jesús contestó, todos saben lo que enseño. He predicado con frecuencia en las sinagogas y en el templo, donde se reúne el pueblo. No he hablado en secreto. ¿Por qué me haces a mí esa pregunta? Pregúntales a los que me oyeron. Ellos saben lo que dije. Entonces uno de los guardias del templo que estaba cerca le dio una bofetada a Jesús. ¿Es esa la forma de responder al sumo sacerdote? Preguntó. Jesús contestó, si dije algo indebido, debes demostrarlo. Pero si digo la verdad, ¿por qué me pegas? Entonces Anás ató a Jesús y lo envió a Caifás, el sumo sacerdote.
Mientras tanto, como Simón Pedro seguía de pie junto a la fogata calentándose, volvieron a preguntarle: ¿No eres tú también uno de sus discípulos? No lo soy, negó Pedro. Pero uno de los esclavos del sumo sacerdote, pariente del hombre al que Pedro le había cortado la oreja, preguntó: ¿No te vi en el huerto de los olivos con Jesús? Una vez más Pedro lo negó, y enseguida cantó el gallo. Continuamos con la narración del arresto de Jesús y de su juicio ante las autoridades. Y lo más destacable de este pasaje que hemos acabado de leer es cómo Dios nos muestra el paralelismo entre el Hijo de Dios, el varón perfecto, nuestro modelo a seguir, y nuestra condición caída representada en Pedro. Vamos a ver ese paralelismo mediante la narrativa que nos presenta el Evangelio de Juan, entrelazando las dos situaciones en una misma línea de tiempo. Mientras a Jesús le estaban enjuiciando o le estaban haciendo un interrogatorio, pues Pedro estaba afuera esperando. Y esas dos situaciones ocurren al tiempo, de manera paralela. Y en esas dos situaciones se nos muestra una vez más la gloria de Jesús y su carácter y el carácter caído del hombre. Lo vamos a ver. Mientras yo busco aquí un pasaje que necesito. 22. Entonces dice que lo ataron, lo arrestaron y lo ataron. Ayer vimos cómo Jesús había mostrado su poder ante estos soldados y sin embargo estaban cegados por Satanás y lo ataron como cualquier reo. Procedimiento formal. Pero lo llevaron ante Anás. Y aquí hay que hacer una distinción importante. ¿Por qué lo llevaron primero ante el suegro de Caifás, que era el sacerdote oficial, y no directamente ante el sacerdote? Anás había sido sacerdote entre el año 6 y el año 14. Y fue depuesto por el gobernador romano. Tal vez por no acceder a algo o por su avaricia. De lo que estaba leyendo acá, a Anás lo caracterizaban por su avaricia. Tan es así que el sitio donde Jesús expulsó a los mercaderes se conoció como el Bazar de Anás, porque Anás cobraba soborno. Aquí está la referencia. Fue sacerdote entre el 6 y el 15, entre el año 6 y el año 15, y fue destituido por Valerio Grato, el predecesor de Pilato, ¿sí? Que los procuradores romanos se tomaron esa libertad de destituir a los sumos sacerdotes. Sin embargo, Anás conservaba un gran poder y muchos lo respetaban, incluso muchos pensaban que Anás era el sumo sacerdote todavía, y más que el sumo sacerdocio era un cargo vitalicio, ¿sí? Entonces no concebían que hubiera llegado un extranjero al cual odiaban, del cual no, de un gobierno del cual no consentían, que simplemente lo toleraban porque era más poderoso, hubiera destituido al sumo sacerdote oficial y hubiera puesto a otro. Pero entonces Anás movía los hilos del poder por detrás, sin desconocer quién era Caifás también.
Estos personajes eran una belleza, eran absolutamente preciosos, como dirían por ahí. Eran una cajita de sorpresas todos. Este señor era avaro, codicioso, era un tipo ambicioso y tal vez tenía un gran rencor hacia el Señor, precisamente porque había expulsado a los mercaderes del templo y había desnudado un tema de corrupción en medio de la compra de elementos para los sacrificios. Eso lo hablamos hace tiempo ya, que eso está en los primeros capítulos de este evangelio, ¿sí? Cómo había un tráfico, había una mafia ahí metida, y dentro de esa mafia Anás recibía su partecita, ¿sí? Recibía su coima por eso. Entonces, Anás le tenía gran inquina. Y por otro lado estaba Caifás, el sumo sacerdote oficial. ¿Qué podemos decir de José Caifás? José Caifás fue sacerdote desde el año 15 hasta el año 36, cuando Pilato lo destituyó. Pero hay una cosa bien curiosa con José Caifás, y fue que José Caifás fue el sacerdote que más duró de esta era después de Cristo. Fue el que más tiempo duró. Después de Caifás, los sucesores de Caifás, que eran o hijos de Anás, o los nietos de Anás, o otros de la misma casta sacerdotal, duraban muy poquito tiempo, bien fuera porque o fueran destituidos por el procurador romano o porque fueran asesinados. Pero este señor José Caifás duró más de 15 años, duró casi 20 años de sacerdote. Y en parte se debe a la naturaleza que hemos visto en este evangelio de quién era Caifás. Caifás era un tipo muy astuto, muy sagaz, y procuraba mantener sus buenas relaciones con Roma para no perder su posición. Entonces, este tipo fue el que dijo, por eso lo cita en el versículo 14, es mejor que muera un hombre para que los romanos no vengan y nos destruyan. Lo hizo como, oh sí, tenemos que salvar a la nación y mejor que sea el mártir. Pero en el fondo de su corazón sabía que no era solo por eso, sino era porque las enseñanzas de Jesús incomodaban. Ok, después de esta referencia histórica sobre estos personajes, vamos a centrarnos ahora sí en el texto para no perder el hilo. Lo llevaron ante Anás, ¿sí? Mientras tanto, afuera, Pedro y otro discípulo se fueron detrás de Jesús. Habían huido, pero después fueron como que respiraron y fueron a ver qué pasaba con el Señor. Algunos comentaristas dicen que ese otro discípulo podía haber sido Nicodemo, podía haber sido José de Arimatea, por lo que precisamente eran de la casta sacerdotal, y lo hacen en virtud de lo que dice el versículo 15, que conocía al sumo sacerdote y por eso le permitieron entrar. Pero pues otros dicen que no podían haber sido ellos porque no se hace referencia de que ellos hubieran estado en el aposento alto durante la cena. Incluso eran discípulos que estaban a escondidas. O sea, se decían discípulos pero andaban en la secreta. Lo que apuntan es que este discípulo era el mismo evangelista, Juan, el que dicen que era el discípulo al que más amaba, que el mismo Juan se menciona a sí mismo, nunca se menciona en primera persona, sino se menciona en tercera persona, y que posiblemente tenía acceso al sumo sacerdote en el templo era porque o bien pertenecía, era pariente, ¿sí?, de la familia sacerdotal, o bien por su relación comercial. Leía que los pescadores antiguos no eran el jornalero, pues, pobre allá que les tocaba, sino muchos de ellos también eran comerciantes, entonces tenían su emporio de pescado, y muy posiblemente Zebedeo tenía su emporio, y conocían a los hijos de Zebedeo porque iban y llevaban el pescado. ¿Ya? Entonces, con esta referencia, muy probablemente entonces lo conocían, el del pescado, sí, siga, ya lo necesitan.
¿Sí? Entonces, pero como a Pedro no lo conocían porque posiblemente era de otro gremio de pescadores o tal vez si era un jornalero o alguna cosa, ¿cierto? O no tenía esa conexión, pues le tocó quedarse afuera, ¿no? Pero entonces vino el discípulo, vino Juan, pongámosle que era Juan, y le dijo a la mujer, déjame entrar, que viene conmigo, tal. Pero entonces viene la pregunta que revela el corazón de Pedro en ese momento. Y le dice, ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? En condiciones, ¿cómo le digo yo? En condiciones ideales, siendo discípulo, Pedro tenía que haber dicho, sí, yo soy y yo vengo a defender a mi Señor. ¿Qué dijo Pedro? No, no lo soy. Y entró, lo negó. Negación número uno. Este hombre tenía miedo, estaba eh, aterrado de que de pronto le pudieran hacer algo por ser seguidor del Señor. Y esa es nuestra condición. Nuestra condición es que ante la primera dificultad, ante el primer dolor, ante el primer miedo, ante el primer problema, podemos negar al Señor. Nos da miedo. No confiamos en que Él ha vencido al mundo y nuestra naturaleza pecaminosa aflora y empezamos a ocultarlo o nos da vergüenza. Nos da vergüenza el que dirán, nos da vergüenza que la sociedad nos excluya. Y eso es porque no tenemos una plena conciencia de quién es nuestro Señor. Y eso pasaba acá. Pedro aún no tenía esa plena conciencia para defender con denuedo a Jesús y las palabras que Jesús había dicho. Muchas veces, cuando estamos iniciando o cuando no tenemos claro el mensaje del Señor, esa es nuestra reacción natural y hace parte de nuestra condición caída. Vamos a negar al Señor. Entonces en el trabajo nos van a decir, tú eres cristiano. No, 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 yo no soy cristiano, no, ¿qué le pasa? ¿Sí? Evangélico. No, 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 no. ¿Sí? O simplemente nuestras acciones hacen que no se vea que nosotros somos seguidores del Señor. Y es una cosa a la que debemos arrepentirnos y me incluyo, porque a mí me ha pasado, yo lo he hecho. Yo también lo he hecho. No, sí, yo también lo he hecho. El que me diga que no lo ha hecho, hablando con los que son de la fe y conocen del Señor, el que no lo ha hecho alguna vez, carreta. Y posiblemente tú que estás iniciando, tú que estás empezando a conocer al Señor, de pronto si te preguntan acerca de tu fe te va a dar miedo, porque vas a pensar que te van a hacer bullying, ¿sí? Te van a señalar, te van a criticar. Cuando Jesús nos ha llamado a que no importa, porque el mundo lo va a hacer, independientemente si tú lo dices o no lo dices, el mundo lo va a hacer, te va a señalar. Pero aquí lo que desnuda este pedazo es que nuestra condición caída nos expone a la vergüenza pública y que nosotros, sin la ayuda del Espíritu Santo, somos incapaces de proclamar el nombre del Señor. Y lo que vamos a hacer es a negarlo. ¿Sí? Y se van a aflorar otras cosas en nuestro corazón. Entonces dice que se fue para la fogata y se les pegó. Entró y se les pegó. Pero se les pegó no de una manera tan cercana porque de pronto le veían la cara y decían, uy, este man era discípulo de Jesús. Pero tampoco se iba a alejar de la fogata porque si lo veían solo como un hongo, pues también iban a sospechar, este man raro que nosotros acá todo en la fogata, este man pasa solo con un hongo, este está raro. Este quién sabe qué está haciendo. Volvemos a la sala donde estaba Jesús. El Evangelio nos lo presenta así. Pedro, Jesús. Pedro, Jesús. Mientras Pedro ya lo negó una vez y tuvo miedo, estaba lleno de miedo, estaba paniqueado, aquí está el Señor enfrentando el juicio. Un juicio injusto, pero que seguía la voluntad del Padre. Entonces, adentro del sumo sacerdote está hablando de Anás. Pero como les decía, a Anás todavía le tenían tanto respeto que lo consideraban el legítimo sumo sacerdote.
Y entonces en lugar de formular una acusación formal o de decir, mire, usted lo cogimos porque es que usted, por lo que lo acusaron después ante Pilato, usted es un sedicioso o usted está pervirtiendo la ley, porque esa sería la acusación que ellos tendrían que hacer siendo líderes religiosos. Usted está pervirtiendo la ley moral de Dios enseñando un poco de herejías y lo trajimos acá por hereje, hermano, ¿qué tiene que decir? Empezó Anás a hacer preguntas ambiguas, entonces, bueno, ¿dónde recogió sus seguidores? ¿Usted cómo empezó a juntar discípulos y qué les enseñaba y por dónde enseñaba y qué hacía? Entonces Jesús, con la sumisión pero la autoridad que lo caracterizaba, le respondió a Anás. Y me paro en este momento en el versículo 20, para la referencia. Todos saben lo que enseño. He predicado con frecuencia en las sinagogas y en el templo donde se reúne el pueblo. No he hablado en secreto. Entonces, ¿por qué me hace esas preguntas? Pregúntaselo a los que me escucharon, a ver qué fue lo que enseñé. O sea, usted me viene aquí a hacer un poco de preguntas cuando usted mismo me ha escuchado. Enseñé en sinagogas, enseñé en templo, enseñé en la calle, le enseñé a la gente, le enseñé a los mismos de su consejo. Entonces, ¿usted cómo me va a decir a mí que estoy enseñando? Pregunte primero y después viene y me pregunta lo que de verdad quiera saber. Eso es lo que Jesús le dice. Es una respuesta sabia, una respuesta inteligente y una respuesta llena del poder de Dios. Porque lo está confrontando con el hecho de que no tenía cómo acusarlo. La ley decía que tenían que tener una acusación formal. Y Anás no la tenía. Entonces lo empezó como a indagar a ver de dónde daba pata, como dicen por ahí coloquialmente, dónde daba pata para darle gallina. No, o sea. Entonces Jesús le dijo, pregunte primero y después viene y si tiene algo que acusarme, acúseme. En ese momento dice que uno de los guardias del templo le pegó una bofetada. Se sintió terriblemente ofendido porque tal vez pensó que con las palabras Jesús estaba desafiando al sumo sacerdote, pero lo que realmente estaba haciendo el Señor era desnudando las intenciones de Anás. Y aquí vemos el carácter del Señor. El Señor desnuda nuestros corazones, desnuda las intenciones de nuestros corazones, aunque sus captores le querían hacer al daño, él por el contrario no les respondió de la misma manera, sino que simplemente a través de la misma ley y de la misma autoridad que él tenía estaba desnudando sus intenciones. Pero en ningún momento él se echó para atrás y dijo, ay no, sí, perdónenme, lo siento, tengo miedo. No, él siguió adelante. Y Jesús le contesta a este guardia de la misma manera que le contestó a Anás, citándole la ley, citándole las formas de la ley. Le dice, si dije algo indebido, demuéstrelo. Pero si lo que digo es verdad, ¿para qué me pega? Primero, no estoy insultando al sacerdote. Segundo, usted no me tiene por qué pegar, porque la ley decía que a los acusados no les podía pegar. Ni mucho menos a Jesús, porque Jesús ni siquiera estaba acusado. Hasta que no se les declarara culpable, hasta que no se les hiciera juicio, no se les podía tocar. Y sin embargo llegó y le pegó. Y con todo eso Jesús no dijo, ¿por qué me pega? ¿Qué le pasa? Sino le dijo, si dije algo incorrecto, demuéstrelo para haberme castigado. Y si no lo dije, ¿por qué me pega? Si no lo dije, si estoy diciendo lo correcto, si estoy faltando a la verdad, ¿por qué me pega? La respuesta es una respuesta mansa pero concreta. En donde yo leía para estudiar esto, la comparaban con una respuesta que hay más adelante en el libro de Hechos, en donde pasó una situación similar con Pablo. Y cuando el sumo sacerdote le mandó golpear, Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Pero alguien lo reprendió y le dijo, ojo, porque usted está hablando, por más que haya sido malo, fue el sumo sacerdote. Y Pablo dijo, sí, lo siento, no quise ofender al sacerdote. No era mi intención. Pero mostró que lo estaban acusando falsamente. Aquí Jesús ni siquiera va a que venir juicio contra ti, sacerdote impío. No. Le dijo, ok,
Si dije algo malo, pues muéstrame que hice algo malo y si no, ¿por qué me pega? Claro, cuando a ti te confrontan de esa manera vas a quedar. Uy. Por eso Ana simplemente lo ató y lo envió a Caifás, porque no encontró manera de vengarse de él. No encontró la manera de hacerle daño. Y una vez más el Señor muestra su carácter. Firmeza, santa y el pleno cumplimiento de la voluntad de Dios. Le dijo Anás, yo me mostré, ahí estoy. ¿Qué me pregunta? ¿Qué es lo que me busca? ¿Cuál es el quiebre que me busca? Pregúntele a la gente. Ahí está la enseñanza y ahí va a buscar usted si me acusa o no me acusa. Como Anás no le pudo hacer daño, lo mandó a Caifás. Y mientras Jesús, de una manera valiente, llena del Espíritu Santo, defendía y, digamos, más que defender, aceptaba la voluntad del Padre, pero sin negar quién era y sin negar lo que había hecho. O sea, no hizo nada contrario a sí mismo. Él simplemente dijo, mira, aquí estoy. Yo he estado con ustedes, me he mostrado a ustedes. ¿Por qué me van a acusar? No sé, pero aquí me tienen. Mientras Jesús estaba parado ahí, de una manera valiente, recibiendo el juicio de Dios por algo que él no merecía, pero haciéndolo para cumplir la voluntad redentora. Al otro lado tenemos a Pedro. En el versículo 25 tenemos a un Pedro que es como usted y como yo, sometido a los embates de la vida. Y en este caso era el temor de que lo acusaran de algo, lo echaran en la cárcel y lo mataran, porque aún no había entendido plenamente la palabra del Señor. Y estaba aflorando su carácter caído, sus miedos, sus inseguridades. Entonces él seguía de pie calentándose allá. No se había sentado frente al fogata para que no le vieran la cara. Estaba de pie. Entonces le dijeron, ¿usted no es de los discípulos? No. Y el versículo 26 dice, pero uno de los esclavos del sumo sacerdote, que era pariente del hombre al que Pedro le había cortado la oreja, le preguntó, ¿no te viene el huerto? Imagínese esto. Perdón. Disculpen. Imagínese esto, era pariente. Y muy seguramente le dijeron a Pedro, ese es pariente del que usted le mochó la oreja. Entonces, si era pariente, dice, ¿no fue usted? La pregunta tal vez puede haber sido, ¿no fue usted el que le cortó la oreja a mi familiar? ¿Usted no estaba con ellos ahí? Claro. Imagínense el pánico de este hombre cuando le dijeron eso. Las imágenes en la cabeza, pa. No. Tal vez no me van a arrestar por ser discípulo, pero sí por agredir a otro, por haberle quitado la oreja, me van a echar a la cárcel, después me van a matar, me van a poner con los romanos, a que me juzguen por eso. No puedo. Pedro lo negó. Dijo, no, yo no lo conozco, yo no sé de quién me están hablando, no conozco a Emán. Déjenme sano. Y enseguida cantó el gallo. Ahí a Pedro se le vinieron las palabras de Jesús. Jesús nos conoce más que cualquiera. Y Jesús le había dicho, usted de verdad dice que va a estar conmigo hasta la muerte, usted me va a negar 3 veces, hermano. No lo culpo, es su naturaleza. Usted me va a negar del pánico que le va a dar. En Lucas se muestra un poco más vehemente este tema y se muestra que Pedro cuando lo negó de una manera enfática. Dice en el capítulo 22 del libro de Lucas, tomando el paralelo, versículo 56, una sirvienta lo vio a la luz de la fogata y comenzó a mirarlo fijamente. Por fin dijo, este hombre era uno de los seguidores de Jesús. Y Pedro lo negó, mujer, ni siquiera lo conozco. Después de un rato alguien más lo vio y dijo, seguramente tú eres uno de ellos. No, hombre, no lo soy. Ya cuando dice, no, hombre, que no.
Pedro como que les dijo, oiga, que no, que yo no soy seguidor de ese man, yo no soy de ese tal Jesús, que no. Alrededor de una hora más tarde otra persona insistió, seguro este es uno de los seguidores, es uno de ellos porque también es Galileo. Y Jesús le dijo, hombre, no sé de qué habla, oh, no me molesten, que yo no sé. Aquí en Lucas se ve más eso, como que, por favor, no me molesten, yo no sé de qué me están hablando, no conozco a ese sujeto, no me digan más. Y cantó el gallo. Y dice el versículo 61, en ese momento el Señor se volvió y miró a Pedro. De repente, las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió del patio, llorando amargamente. Versículo 62. Se puede imaginar este pedazo, es complementario a lo que veíamos en el Evangelio de Juan. Estaban sacando a Jesús para llevarlo donde Caifás. Y este hombre se queda mirando y Jesús lo mira. Y pasaron por su mente las palabras de Jesús. Muy seguramente con su mirada Jesús le dijo, yo te dije a ti que me ibas a negar. Yo te conozco mejor que tú. No le recriminó, pero sí en esa mirada le mostró que él lo conocía mejor que nadie. Y Pedro lo supo muy bien. Por eso salió llorando amargamente del patio del templo. Porque sintió cómo el Señor le había dicho la verdad y él en su terquedad no había creído. Pero se dio cuenta que en sus fuerzas no había podido hacer nada, sino que por el contrario había tenido una actitud cobarde. Mientras el Señor estaba enfrentando el juicio de Dios, estaba enfrentando el hecho de ser entregado a los hombres para cumplir el juicio de Dios y cumplir la voluntad de Dios de una manera valiente, él como un cobarde lo estaba negando. Y por eso salió a llorar. Ay, no, que este hombre tuvo que haber llorado toda su vida entera en un instante. Tuvo que haber botado ríos de agua, de lágrimas, porque se dio cuenta que el Señor tenía razón y que él era incapaz de poder hacer las cosas por sus propias fuerzas. Y este es el paralelo al que nos lleva este pasaje hoy. Jesús valientemente cumple la voluntad del Padre. Pedro toma una actitud cobarde por su naturaleza pecaminosa, porque aún no ha entendido el llamado del Espíritu, y su castillo se derrumba cuando Jesús lo ve a los ojos y se da cuenta que las palabras que él dijo se habían cumplido. Ante esto nos muestra que nosotros no podemos por nuestros propios esfuerzos decir que vamos a hacer algo o que vamos a llevar algo a cabo para beneficio de nuestra salvación o para beneficio de nuestra vida, si el Señor no va con nosotros y si no cumplimos su voluntad. Nuestra condición humana nos lleva a ser cobardes, a ser egoístas, a ser mentirosos. Pero cuando el Señor desnuda eso, todo ese castillo que tal vez montemos se va a caer. Y como Pedro vamos a llorar amargamente, porque hemos estado construyendo nuestra vida sobre impulsos, pensando que las cosas que hacemos son las cosas correctas. Y realmente eso solamente nos conduce a amargura y dolor. Cuando el Señor lo desnuda y dice, ¿sí ves? Yo te dije que iba a pasar esto y tú no me hiciste caso. Yo te dije que me necesitabas a mí y confiar en mí y no me hiciste caso. Quisiste hacer las cosas a tu manera y fracasaste. Fracasaste. Yo voy a cumplir la voluntad del Padre y lo hago de manera valiente. Tú quisiste hacer las cosas a tu manera y fracasaste. Eso es lo que le dice ahí el Señor.
Y es lo que nos enseña a nosotros. En nuestros propios medios fracasamos. Necesitamos confiar en la voluntad del Señor, que es buena, agradable y perfecta. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Como aplicación final, ¿cómo quieres ser tú? ¿Cumplir la voluntad del Señor? ¿Como Cristo mismo lo hizo? ¿O como Pedro, ser una persona impulsiva que al final se le va a derrumbar su castillo de naipes y va a quedar en ruina y va a tener que aceptar que solamente cumpliendo la voluntad del Señor es que las cosas salen bien? Es momento de que reconozcas, de que reconozcamos que necesitamos a Cristo. En nuestros propios medios es imposible, somos incapaces, no podemos, nuestras propias fuerzas, cumplir la voluntad del Señor. Solamente arrepintiéndonos de nuestro pecado y mirando a Cristo, podemos cumplir la voluntad del Señor, a través de Cristo, por sus méritos, por nadie más. Oremos y meditemos en este pasaje. Pedro es una representación nuestra. Tú y yo no somos mejores que Pedro. Meditemos si realmente nuestro corazón está de verdad con el Señor, o estamos como Pedro, solo por impulso. Gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra, porque nos lleva, Señor, al corazón de las Escrituras. Te pedimos, Señor, que nos enseñes en cada pasaje, Señor, tu voluntad, y nos enseñes tu carácter, para que nuestro carácter también sea revelado delante de ti, que nuestro carácter es débil y que necesitamos revestirnos de tu carácter para vivir una vida que te agrade. Señor, te pedimos que tu palabra traspase nuestro corazón y que esa meditación sea, Señor Padre Santo, algo continuo en nuestro vivir para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Queridos amigos, muchas gracias. Feliz día. Dios les guarde. Nos vemos en la próxima oportunidad. Chao.